Hola, 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 ¿cómo andan todos nuestros oyentes y audioescuchas de Sin Saco Política, el canal de Sin Saco y Sin Corbata de Claudito Chiarutini? Acá estamos con Clarita para arrancar una nueva semana en nuestro horario habitual. Ahora es el viernes, recuerden que pasamos del jueves al viernes para poder tomar toda la semana en este circo fantasmagórico llamado Argentina. ¿Cómo andas, Clarita? Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Sí, tenemos que hacer esto rápido porque tenemos un partido en el medio, juega Argentina. Es verdad. Yo estoy cerquita de la cancha. Acá es, ¿cómo te podría explicar? No sé qué están esperando que pase, pero está lleno de camiones, pero guardia de infantería, policía por todos lados. La verdad que no se entiende qué están esperando. Son todas banderitas de Argentina, ¿viste? Salvo que haya alguno de la cámpora por ahí, que viste que se confunde un poquito el color, ¿no? Pero Sí, no, sí. son fanáticos del Aparte ahora fútbol. que mostraron el músculo, ¿viste? No sé dónde van a mostrar el músculo otra vez. Bueno, es como que bien decías vos que fue una semana, en realidad yo no sé si fue una semana mejor o si cada vez es peor cuando nos juntamos acá, porque nunca falta algo para comentar, pero yo siento que cada vez es peor lo que estamos viviendo. O sea, empeora, cada día empeora. Sabíamos que teníamos el 24 de marzo de por medio y que iba otra vez a ser la fiestita de cumpleaños o privada del kirchnerismo, que es, ¿te acuerdas que Claudio lo comentaba? Se quedaron con los derechos humanos, se quedaron con Maradona, se quedaron con Alfonsín, se quedan con todo lo que es popular, y en realidad Alfonsín no es de ellos. En todo caso, quédese con Putin, si les gusta, así van a estar más contentos, pero los derechos humanos y el 24 de marzo se volvieron para mí una vergüenza, y yo lo puedo decir porque ya, mira, ¿se notan mis canas? Sí, ¿no? Ya está, o sea, a mí no me van a decir nada, porque yo lo viví en esa época de adolescente, sé lo que pasó antes del 24 de marzo, sé lo que pasó con la vuelta de Perón, sé lo que pasó con Isabelita y el brujo que tenía al lado, y sé también que ahora los que fueron, los que no desaparecieron, los que están vivitos, están en el gobierno o están haciendo negocios en el sur, en alguna parte. Así que no me vengan con el tema del cuentito por la mitad. El cuentito se cuenta entero, enterito se cuenta, con todo lo que pasó. Y ahora te digo una cosa, viste que empezaban a decir el golpe cívico-militar, el golpe cívico-militar, pero en realidad el cívico era para meter a Macri o a Clarín adentro, pero fue cívico realmente, porque había un montón de peronistas que estuvieron de acuerdo con rajar la Isabelita y hacer un golpe de Estado. Lo que no esperaron fue que fuera tan sangriento. Conocí lamentablemente gente, no la conocí personalmente, pero supe de gente en mi barrio que por haber estado en la agenda de alguien que estaba afiliado al Partido Comunista, desapareció. Que así, de una. Pero los más gordos, los peces gordos, Pablo, francamente, deben haber hablado, deben haber vendido a alguien, porque Por salieron de supuesto. la ESMA, ¿eh? ¿Querés Salieron de que, la querés que ESMA. digamos alguno bien clarito? Podemos hablar específicamente de uno bien, bien botón. Dale. Botón miserable. Y el perro Berbisky. El perro Ah, bueno. Berbisky, el inefable Berbisky, un personaje nefasto que No, sigue no, colorando realmente. poder. ¿Te acordás que él fue uno de los primeros que habló del vacunatorio VIP? O sea, revelando, Sí, bueno. ¿Te acordás que lo querían frizar y como a los 2 minutos ya estaba otra vez acomodado? Porque esto es una farsa esto. Pero sí, es tal cual. Casi todos los que han estado hoy reivindicando la gesta de Montonero, porque lo hablan de gesta, ¿no? De los sí, jóvenes sí. idealistas y revolucionarios, son toda una manga de psicópatas acomodados en el poder y encima usufructuando fortunas que bancamos los argentinos. Y sin dudas que esto es un problema complicado cuando una historia se cuenta a medias porque no hay posibilidad de sanear o no tener paz en una sociedad que no reconoce los 21.000 muertos del terrorismo. El Claro. terrorismo mató civiles, 21.000 personas cayeron en manos de todos los movimientos terroristas que hubo en Argentina y que fueron amparados como brazos políticos armados de gran parte de lo que es el espectro panperonista y comunista de izquierda y
maoísta, qué sé yo, LRP, MTP, FAP, FAL, Montoneros, todas las variantes que vinieron expresando su pertenencia o no al peronismo sinuosamente desde la década del 50 en adelante, ¿sí? Porque la realidad es que si uno tiene que hacer arqueología de lo que pasó con la violencia armada en Argentina, no nació en la década del 70, ¿sí? O sea, hay episodios de violencia y de obviamente, de terrorismo desde la década del 50 en adelante. Pero obviamente terrorismo de Estado también tenemos en Argentina y no nació después del golpe del 76, del 24 de marzo. Porque Perón firmó él en persona la creación obviamente de la AAA y después están todos los 6 decretos de Isabelita. Isabelita Perón, ¿sí? O sea, la construcción de la AAA con López Rega, Videla, cuando lo ascienden a Videla, cuando lo ascienden a Macera, todo ese proceso que se llevó la vida de casi mil personas y no sé cuántos desaparecidos. O sea, a ver, había gente que la masacraron y la volaban por los aires. ¿Recordás cuando tomaron que se lo tiraron al ERP y a Montonero? Al ERP se lo tiraron. A los 10 esos militantes peronistas que los Cómo no. masacraron y después los Sí, volaron con dinamita para que eran sí. Bueno, ese tipo de cosas vivió la Argentina en un estado en el cual no solamente había anomia, sino que había violencia política que había traspasado esos límites de lo que significa, para qué sirve la caja de herramientas de la política, ¿no? Esto que venimos advirtiendo semana tras semana es un proceso que comienza con la destrucción de la democracia. Por eso te decía, y hablábamos intentando ser precisos en esto, cuando vos habilitás la desaparición de las herramientas en las cuales la democracia fluye y tiene interacción y si obviamente se puede discutir y ser fraternales en el disenso, es decir, tratar de entender al otro como un adversario y no como un enemigo, pasa esto, que se termina configurando una violencia armada para imponerse de una forma absolutamente sociópata por sobre la otra facción para destruirla por completo. Eso es lo que intentó el peronismo con las otras facciones políticas y viceversa con todos los muchachos que pululaban entre estas otras gestas socialistas, comunistas, maoístas, etcétera, ¿no? Porque tienen una visión en la cabeza de querer aprovechar toda esta volada de la Guerra Fría y de los hinterlands entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que vamos a decirlo también, la Unión Soviética era socia de Videla, Macera y compañía. El Partido Comunista también. Entonces, Argentina es una ensalada de frutas, de todo tipo de situaciones que son tan inverosímiles, pero que suceden porque en realidad lo que hay es una hipocresía gigantesca para el cual lo que termina produciendo es un amontonamiento de gente que dice incoherencias. Entonces vos lo ves a un Vaca Narvaja que lo pone a Macri y habla del neoliberalismo de Videla y trata de hacer un link entre Videla y Macri, es decir, entre Videla y Juntos por el Cambio, entre Videla y Cambiemos, ¿entendés? O sea, porque la figura de Macri, la idea es atarla a un proceso antidemocrático. Y esto no empezó ahora, porque ya siendo, a ver, vienen hablando de la dictadura y que Macri es la dictadura desde que Cambiemos llegó al poder. Por eso te digo, y lo que dijo Máximo Kirchner hablándole a los porteños como gente que no que apoya Que la dictadura, que oculta el oculta los golpe. órganos. Mirá, Máximo, la verdad que vos sos un papelón y aparte fuiste millonario gracias a las 17 propiedades que se quedó tu papito y tu mamita con la 1050, la 1050, la circular 1050 que sacaron los milicos y que tu papá y tu mamá lo firmaron un solo habeas corpus mientras estaban los militantes que podían tratar de salvar a sus compañeros y todos los radicales que también estaban haciendo una gesta tratando de salvar a aquellos que desaparecían. Bueno, mientras tanto tu papá y tu mamá se fueron al sur a ganar plata. Entonces, como sos un farsante y un tergiversador de la historia, no hay otra forma de combatir a estos mentirosos, psicópatas, que diciendo las cosas como son y mostrando documentos. Entonces, hoy publicamos en Twitter las 17 propiedades que se quedó Néstor como usurero, afanándosela gracias a una circular violenta, luego de haber provocado una catástrofe de los milicos, con lo que fue obviamente el Rodrigazo y todo lo que aplicaron después con los desfasajes que había justamente con todos los créditos hipotecarios y demás, para terminar acostando a los argentinos que tenían ahorros o que tenían propiedades. Entonces, todo esto, que es lo que más me asusta y lo más me alarma de todo esto, es que no hay una
confrontación directa con la verdad, con la palabra. Si bien hoy lo escuché a Larreta, lo escuché al ministro de Salud también, a Quirós, tiene que haber una conferencia de prensa, convoquen una conferencia de prensa, porque acá hay que dejar en claro que lo que está intentando arrastrar el kirchnerismo, la cámpora, es una confrontación violenta, irreversible. Es otra vez buscar la pelea y que algún loquito de mierda se tire violentamente contra alguien y provoque una escalada con muertos. Entonces, lo que hay que evitar a toda costa es que esto pase. ¿Cómo? Desnudando las mentiras de estos forros mafiosos. El tema, Pablo, es que nosotros lo sabemos, hay gente que de una manera muy necia no lo aclara, o sea, gente que fue testigo, como lo fui yo, de todo este episodio que estás contando vos. Pero los pibes, Pablo, yo soy profesora, lo saben todos, tuve los 3 niveles de educación, el medio, el universitario y el secundario, y realmente en este último a mí me espantó desde por lo menos el año 2006, por lo menos el año 2006, la forma en que militaron la cabeza de los pibes. Y los padres ni se enteraron, no se enteraron nunca, pero venían que el centro de estudiantes, que marchamos con la madre de Plaza de Mayo, que marchamos con las abuelas, que marchamos con la cámpora, todos estaban con la cámpora, todos, que fueron los pibes que ayer viste caminar desde la ESMA por la Avenida Libertador hasta la Plaza de Mayo. El primero en llegar fue Máximo a la ESMA, ¿sabías? Solamente que él tomó una camioneta, una 4x4 para llegar a la Plaza de Mayo. A los pibes los mandó caminando. Cuando llegaron a la Plaza de Mayo el acto había terminado, pobre los pibes. Me da mucha pena, de verdad te digo, porque fueron a defender supuestamente la democracia. No sé si realmente todavía, si tienen ya en la cabeza el hecho de que Macri la dictadura, o la cantidad de estupideces que dijeron los 4 boludos que hablaron, hablando mal y pronto, 4 tarados mentales, pero los pibes no saben cuál es la historia. Y te digo porque a mí me preguntan, me dicen, profe, ¿es cierto que desaparecía gente? Tipo como, viste, voy a decir que soy un libro de historia. O sea, no están seguros de lo que pasó. Y tenés que explicárselo. Pero hay otros que van a militar a las escuelas secundarias. O sea, van a militar como la loca que vimos alguna vez, viste, por la Sí, tele. sin Bueno, duda. y los pibes no entienden nada, Pablo. O sea, los pibes dicen, tenemos que ir porque sí, porque no queremos que pase otra vez. Pero la verdad es que es una farsa lo que están haciendo. Y si vos salís a defender a los inocentes que mató el ERP o los montoneros o los terroristas estos, ¿cómo lo llamaba? Perdón, Inverbes. no, bueno, sí, aparte de que eran imberbes, eran los idealistas de esa época, ¿no? Bueno, Sí. esos idealistas se llenaron de guita, están todos vivos y coleando y muchos en el gobierno. Esto hay que saberlo, ¿está Pero, a bien? ver, Y Clarita, son traidores. Néstor, hay testimonio de Néstor y de Cristina con la dictadura, como decís vos, haciendo guita en el sur, con la 1050 y también con casas que quedaban vacías, según cuentan algunos, yo no puedo saberlo, pero te digo por algunas fuentes, que dice se quedaban con las casas de los que desaparecían. Y eso es grave realmente, habría que averiguarlo. Pero acá no se averigua nada. O sea, acá Mirá, seguimos adelante. a ver, esto es muy sencillo. Si uno quiere pacificar un país realmente, tiene que hacer el esfuerzo interminable de poner la verdad sobre la mesa. Y el esfuerzo interminable significa, vos no podés bancar que exista ningún tipo de tolerancia al terrorismo. Y el terrorismo no es un terrorismo o revolucionario que nació en respuesta a una dictadura, porque en todo caso eso es resistencia cívica, eso sería resistencia cívica a una dictadura, que no es lo mismo que terrorismo. Lo que pasó en Argentina es que una banda de psicópatas organizados y bancados con fondos cubanos y con otros fondos que giraron de otros países, sostuvieron una lucha armada para hacerse del poder para cambiar un sistema. ¿Y qué es lo que quieren hacer todavía con esta ridiculez cuando viven igual que todos los oligarcas y delincuentes dictadores del planeta, llenos de guita? La hija de Lavrov vive en Kensington, en UK, y la acabaron de descubrir. Y Lavrov tiene una fortuna de miles de millones de dólares y es el canciller ruso. Y cada uno de ellos son todos multimillonarios, porque en realidad lo que a ellos más les endulza la vida es el poder. No les interesa la guita más que para vivir cómodos, comodísimos, pero lo que más les gusta es el poder. Lo mismo le pasa a estos pibes que aspiran a no correrse un ápice,
discursivamente diciéndose que están en la vereda enfrente de Alberto Fernández, que es un pobre títere puesto por la señora Mechera Intergaláctica, y no dejan ni una sola caja a disposición de quien es supuestamente el primer mandatario. Así que la realidad es que tenemos un problemón con esto y vamos a tratar de avanzar con este tema un poquito más adelante, pero ya que lo tenemos a Gastón, que es nuestro invitado del día, que está por aquí, le damos la bienvenida a Gastón Marra, uno de estos uno de mis ciudadanos favoritos. Lo voy a decir la verdad, nosotros tenemos que aumentar o incentivar la cultura del ciudadano que está a disposición de los demás para tratar de cambiar la realidad. Y el ¿Sabes movimiento qué? ciudadano es interminable, ¿eh? ¿Sabes que a mí un día en Twitter veo a un tal Gastón Ignacio Marra pidiendo que la gente firme por ficha limpia? Y empiezo a leer de qué se trata esto, ¿no? Igual a miércoles vamos a hacer 8 millones de personas firmando. Y yo realmente creo que fui una de las primeras. Me siento muy honrada realmente de hacerlo. Pero el hombre siguió. Hola, ¿cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Clara y Pablo, ¿cómo andan? Gracias Acá por estamos. Lo las que pasa es que palabras. te cuento, hace una semana exactamente decíamos, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? O sea, no podemos salir con una ametralladora y agarrar y tirar al aire a todos los que no nos gustan. No se puede hacer eso. Tenemos el voto, pero además del voto, Sí. nos acordamos que tenemos ficha limpia y la boleta única, que tienen que ser una realidad dentro de un año. Tienen que Y, ser una y realidad, ¿no? estamos peleando, en este momento estamos peleando también, y por eso lo trajimos también a Gastón para que nos cuente un poquito de qué se trata. Por eso te decía vos, ¿tenemos la posibilidad de votar todos los argentinos? No. Tremendo. Hay argentinos que no pueden votar porque este gobierno encontró la manera de recortarles su derecho a sufragar a aquellos que están fuera del país, cuando en realidad habían encontrado una manera, en el gobierno anterior, por aquellos que estaban lejos de los consulados, o porque no había consulados en sus pueblos, o porque las embajadas no daban abasto, y para poder votar existía y existe, porque en realidad está inhabilitado, pero es un decreto del Ejecutivo, que se podría legislar una buena vez y hacer una nueva enmienda en el Código Electoral, para que puedan votar por correo a cualquier ciudadano argentino que quiera hacerlo, no importa por quién, porque realmente cuando es un derecho a sufragar, no nos importa quién sea, pero que todos tengan el derecho a decir yo quiero esto o no quiero lo otro o lo que sea. Lo concreto es que hoy tenemos este problema y por eso Gastón y un montón de gente que hemos firmado, estamos tratando de impulsar esta iniciativa y para eso lo trajimos para que nos cuente. Después vamos a hacer un poco a pasar un pantallazo por todas estas iniciativas que estamos contando acá y tratar de ponerlas sobre la mesa para que nos acompañen cada vez más ciudadanos y que podamos llegar al millón o al 2 millones o a 4 millones siendo 45 millones. No puede ser que no lleguemos ni al 10% del país para poner estas iniciativas sobre la mesa, ¿no? Así es. Claro, Antes es importante eso que dicen. El tema Antes de de... que te dejemos hablar, Sí, Gastón, quiero avisar esto porque si no me voy a olvidar. Cuando ustedes vean esta grabación que estamos haciendo a las 19:41, van a encontrar debajo de la grabación los sitios donde pueden firmar estas iniciativas que estamos hablando o que nos va a contar ahora Gastón. Gastón, si te dejamos hablar, porque sí. todo difícil, ¿eh? Difícil. No, no, me parece extraordinario ese comentario como para remarcar el tema de la posibilidad que tenemos los ciudadanos de votar cada 2 años, pero no es suficiente eso. Es válido, como yo soy profesor de auditoría y se habla de validez y suficiencia. Entonces, ¿es válido? Sí, es válido. Pero no es suficiente. Hoy por hoy, con la ayuda de las nuevas tecnologías y todo lo que hace a redes sociales, podemos expresar y ejercer un derecho que está en la Constitución, porque cuando se habla de peticionar ante las autoridades, está en la Constitución. Todo lo que vamos a estar hablando ahora son temas que se desprenden de la Constitución Nacional. Pablo habló de ficha limpia, bueno, ahí tenemos un artículo 16 sobre la idoneidad y el 36 referido a lo que son delitos contra el Estado que conlleven enriquecimiento, y ahí se desprende el por qué surge ficha limpia. Y respecto a esta última iniciativa que mencionaba Pablo, que bien lo explicó, justamente hay un artículo que es el 37 de la Constitución que habla de que se tiene que asegurar el ejercicio a todos los ciudadanos, vivan acá o residan, ¿sí?, por alguna circunstancia fuera del país. Y de hecho nosotros hemos adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto lo resalto siempre porque pareciera que a veces adherimos
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un montón de hace muchos años, pero después a la hora de los hechos no se cumple. ¿Y a qué apuntaba? La Convención Americana sobre Derechos Humanos pide que los estados tienen que asegurar el ejercicio y la oportunidad para desarrollar, ejercer estos derechos políticos. Respecto a todo lo que es ficha limpia, perdón si voy mezclando las dos iniciativas, pero respecto a lo que es ficha limpia, habla de que los derechos políticos se pueden reglamentar por determinadas razones y la condena por juez competente en proceso penal es una de ellas. Pero me parece como interesante esto que hablan ustedes de participación ciudadana, qué hacemos cada 2 años y qué hacemos aún mejor entre esos 2 años. Y estas iniciativas, algunos dicen, no, pero las peticiones, yo firmé y no sirve. Nosotros con Ficha Limpia ya logramos que Chubut primero, Mendoza y Salta después, ahora el 15 de abril ya comenzaría en Jujuy, que ya estaría, de acuerdo a lo que nos informaron, el año pasado cuando salió el dictamen ya estarían todos los consensos para avanzar con Ficha Limpia. A nivel del Congreso Nacional se va a volver a intentar, tenemos una diputada nacional que se llama Silvia Los Penato, que en el 2016, 6 años atrás, presentó Ficha Limpia y al día de hoy no hemos podido lograr que nuestros representantes en el recinto debatan la iniciativa, más allá que después voten a favor o en contra. Pero pensemos eso, 6 años. Yo a veces lo pienso, yo hace ya 4 años, pues yo arranqué en el 2018, pero a veces lo que yo pienso es, yo que digamos que he estudiado bien para todo este tema, es agregar un requisito más en la ley orgánica de partidos políticos y en el Código Electoral. Y a veces uno cuando piensa el esfuerzo enorme que han hecho miles y miles y miles y miles y miles y más miles de ciudadanos, todos los días, hasta sábado, domingo, feriado, a las 4 de la mañana, Pablo es testigo, y vos, Clara, por lo que comentaste también, pero que tenemos a Roque Cafarino, que es el primero que arranca a 4:30 de la mañana, y después tenemos quienes siguen a lo largo de todo el día. Y yo digo, 4 años para pedir que debatan, ¿sí? Agregar un requisito, y no hablamos de un requisito que sea como algunos piden, decir, bueno, hagan una rinoscopía, hagan un test psicológico, psicofísico. Estamos pidiendo que una persona no tenga condena, y en algunos casos condena confirmada por un tribunal superior por haberse robado la plata de los argentinos. Repito, no estamos pidiendo, no sé, es algo que a veces uno lo cuenta a personas que no saben y no pueden creer que estemos pidiendo en Argentina algo tan básico que ya existe en todos lados. Está en la Constitución de Uruguay, está en la Constitución de Chile, está en España, está en la Constitución de El Salvador. Todos los países, salvo España, todos los países que han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo tienen en las propias constituciones y ni siquiera con condena, sino antes, con un procesamiento. Acá hace 6 años que estamos con esto y ni siquiera logramos el debate. Ahora, Gastón, la pregunta es, con el nuevo Congreso que tenemos actualmente, con la cantidad de diputados supuestamente que podrían votarlo, ¿ustedes están haciendo contacto con, además de Silvia Los Penato, con alguien más? Porque supuestamente deberían todos estar a favor de esta ley, ¿o no? No. Miren, les cuento un ejemplo concreto como para que traduzcamos esto a hechos concretos. En este mes internacional de la mujer, justamente en Santa Cruz, tenemos una diputada que se llama Roxana Reyes, con todo su equipo, Nadia Ricci, Piero Boffi, etcétera, que como no han podido lograrlo a nivel provincial, han ido por las ciudades. Ya lograron en 4 ciudades que haya ficha limpia. ¿Pero qué voy con esto? En Santa Cruz está como funcionario una persona que justamente hoy informaban que se le va a juicio oral por abuso sexual. Abuso sexual. Días atrás salía en una foto él inaugurando una obra con la gobernadora. Entonces me acuerdo que Nadia Ricci, la diputada que viene luchando por ese proyecto, decía, ¿cómo se pueden sentir las víctimas que se animaron a denunciar una violación? ¿Cómo se pueden sentir de saber que desde el poder mismo está esa persona que abusó sexualmente de ellas? Y salgamos de Santa Cruz. Podemos ir a cualquiera o muchísimas provincias de nuestro país y es lo mismo. El tema de abuso sexual, yo he leído un montón de casos en distintas provincias que sucede. Porque ficha limpia no es solamente corrupción. Pensemos que también incluye delitos contra la integridad sexual, que es abuso sexual, abuso de menores, trata de personas, etcétera. Y es increíble, ¿sí? A veces uno piensa, de hecho a mí siempre lo digo, el otro día lo hablamos con Pablo en Twitter, o intercambiamos opinión, por ejemplo, la izquierda es la que, el frente de todos, y la izquierda son los que históricamente se han opuesto. El otro día leía, y más allá de esta, una noticia de un
una persona, un concejal en la provincia de Buenos Aires que estaba ya en un estado avanzado, la causa también por violación, y la izquierda pidiendo que se lo destituya. Y yo cuando leía esa noticia pensaba, ¿pero cómo? Si es justamente lo que estamos pidiendo con Ficha Limpia, que ustedes viven votando en contra. ¿Mm? Entonces, Ficha Limpia abarca muchos delitos. Entonces es insólito, y yo a veces le digo, bueno, si no quieren corrupción, que es el problema de los que se oponen, saquen corrupción, pero por lo menos permítanos avanzar en otros delitos, como homicidio, lavado de dinero, etcétera. Pero al menos sentir, porque es algo, no, repito, no es que estamos pidiendo a una persona que fue denunciada. Porque ahí sí podríamos decir, bueno, alguien denuncia a alguien para sacarlo. No, estamos diciendo que hace una condena en el caso de delitos federales, ejemplo, corrupción, que son 3 jueces, Claro, y eso es lo aparte pensemos, importante. 14 Aclarar, años dura. aclarar el estatus de lo que primero, algo que Gastón, por ahí vos no escuchás el programa todas las semanas, pero nosotros le damos sin asco a la casta judicial, porque son para mí responsables primarios del estado de desnaturalización de nuestro Estado de Derecho y de los problemas de anomia colectivo que tenemos, porque realmente no funcionan. Y siempre se jactan de que es un problema procesal, que es un problema de cómo el sistema político los tiene agarrados dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura, que es cierto, pero hasta cierto punto lo que falta es coraje y capacidad de Sí. gestionar la función justicia con virtud. Porque acá hablamos siempre No, lo mismo. Lo que está faltando en la política, y por eso vos estás rescatando palabras que parecen que son muy locas, que en otros países van a decir, estos pibes están locos que estén gobernados por delincuentes, pero la realidad es que Argentina ha perdido la capacidad y la habilidad de tener una política, o mejor dicho, lo político en el rango de virtud. Porque no puedes debatir nada si no tenés gente virtuosa. Si vos tenés, como decía vos, en Santa Cruz, un tipo que está denunciado por abuso y tiene la causa ya está avanzada, las pruebas son contundentes y el tipo se muestra con la gobernadora. ¿Qué ejemplo que es para cualquier ciudadano en cualquier tipo de los delitos que está? Ayer se escaltaba Vudú y Felisa Micheli, dos delincuentes probados de estafar al Estado argentino, a todos los contribuyentes. Vudú se quiso que no, se quedó con la máquina de hacer dinero y Feletti hacía su negocio desde el baño de su despacho y estaban muy orondos mostrándose en un acto diciendo que ellos son el pueblo. Cristina Kirchner ayer subió un tuit en el cual decía que acá se manifestó el pueblo, entonces hay un problema de facción en el cual se arrogan derechos, se arrogan obviamente la representación popular y no quieren discutir las cuestiones más básicas, es cómo hacemos para sanear y ordenar el hormiguero. Y obviamente que nosotros estamos hablando de cosas que si logramos arrinconar a la política dentro de los márgenes que estamos planteando, con ficha limpia, que voten todos, que haya boleta única para ordenar la oferta electoral y dejar de currar con el sistema de las micropymes. Y por supuesto, algo que realmente es indispensable, porque no es solamente esto, es entender que hay un sistema que nos puede ordenar y sanear, que es el gobierno abierto. No hay otra manera sin participación ciudadana. Por eso encontrarnos, lograr que seamos millones, lo que digamos, yo soy ciudadano antes que empresario, médico, dentista, odontólogo, juez, policía, no sé, empleado. Antes de todo eso somos ciudadanos. Y la representación del ciudadano es de uno solo para los demás. Si no defendemos nuestro derecho como ciudadanos, no planteamos, no nos olvidemos que del año 2008 no tenemos defensor del pueblo. Del 2008 ujú. no tenemos defensor del pueblo. Entonces, el esfuerzo es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Y la idea era que vos nos contaras todas las alternativas y la gama de oportunidades que tiene aquel que nos está escuchando y que puede invitar a 2, 3, 4, 5, toda la Sí. familia, para que firmen, aunque les parezca una pavada. Es cierto que tenemos una limitación, una restricción de cómo se presenta esta planilla, si hay que hacerlo con firme, toda la historia, pero es presión popular para que de una buena vez la política discuta los temas que necesitamos para sanear esto, que es un problemón. Claro, ¿Cuánta fíjate, Pablo, gente, vos. cuánta gente, Sí, Gastón, ya firmó ficha sí, eso quería limpia? aclararles, comentarle, porque ahí a veces uno dice, ¿cómo puede ser que siendo tantos millones de habitantes, yo siempre digo, no, habitantes no, pensemos electores. Bueno, ¿cómo puede ser que siendo tantos millones o tantos cantidad de electores en las 30 provincias y a nivel millones. nacional? Claro. Pero es importante algo. Yo antes de pasar a esto, porque quería justamente hablar por esto que mencionó Pablo del
como es del Defensor del Pueblo, y la cosa que quería, justo mientras los escuchaba me acordaba de un libro, no sé si se verá porque con la luz, que tiene 30 años. Carlos Por Nino, Dios. Un país al margen de la ley. Y Tremendo mientras lo libro de escuchaba Carlos Nino. Pablo, le pedí a mi sobrino que está acá con mi mamá, iba a decir, bueno, con mi mami, que me lo alcanzara. Yo me lo debía este libro, lo estoy leyendo, Librazo. y 30 años atrás. Y yo mientras lo escuchaba, yo digo, ¿cómo puede ser que pasaron 30 años si esto es lo mismo que hace 30 años atrás? Y no quiero ser pesimista, y no sé si dentro de unos años no vamos a seguir, ¿sí? Hablando de lo mismo, y esta anomia que que mencionaba Pablo. Pero ¿a qué iba? Pensemos que, por ejemplo, para votar, no vota generalmente el 100% del padrón, y aún siendo obligatorio. El tema de las peticiones, y en esto que mencionaba Pablo del voto para los argentinos en el exterior, que es optativo, no es obligatorio, aún así hay mucha gente. De hecho, el año pasado votó solamente el 5% del padrón. Sí, el 5% de 410.000 argentinos. Es cierto que había muchos que tenían que hacer 700, 1000, más de 1000 kilómetros para poder viajar a una sede diplomática. No tenían los tiempos, no le daban los costos. Nos contaba una chica que vive en Canadá que gastaba no sé cuántos dólares le costaba el pasaje ida y vuelta, que lo pagó con sus ahorros, más $100 que tenía que pagar de alojamiento donde iba, etcétera. Pero más allá de eso, generalmente no vota al 100%. Entonces, ¿por qué comento esto? Las peticiones no es como la gente que piensa, uy, 1 millón. Yo conozco peticiones internacionales que tuvieron apoyo de expresidentes de todo el mundo que no superaron las 350.000 firmas, unos años atrás. Una petición con más de 100.000 firmas, esa es una petición muy potente. Es cierto que, por ejemplo, en temas de militancia relacionado con proteccionismo animal, es impresionante la cantidad de firmas que se juntan, impresionante, 400.000, 500.000, es impresionante. Cuando uno lo ve con temas de institucionalidad, no sucede lo mismo. Ficha Limpia tiene 400.000 firmas y es la petición en temas institucionales más firmada en la historia de Change.org en Argentina. Después, pero así después peticiones en general. No es que pensemos que se manejan mucho por vía virtual. Pablo habló de las planillas, pero lamentablemente como hace 12 años que no tenemos defensor del pueblo, no se puede ejercer un derecho constitucional que está desde el 94 a la iniciativa popular, porque justamente en todo ese proceso, al comienzo, la figura del defensor del pueblo, no como sucede en este momento, quien está ocupando ese cargo, la figura del defensor del pueblo tiene que hacer una validación. Como hace 12 años que en el Congreso ni diputados ni senadores se ponen de acuerdo en un nombre, no se puede hace 12 años ejercer la iniciativa popular, y por eso la razón de las peticiones electrónicas, ¿no? Pero son muchas firmas. No es yo siempre analizo, me encanta todo eso, estudiar las distintas peticiones y todo. Y siempre veo, por ejemplo, las que más firmas tienen están relacionadas con proteccionismo animal, y hay dos que se generan con mucha fuerza desde la indignación, que fueron relacionados con jueces que dejaron libre a violadores. Ahí sí, porque la indignación, y en ese momento todo el mundo. Pero en estos temas como ficha limpia, boleta única, voto por protección de testigos de hecho de corrupción, que hace 3 años también que la estamos luchando, que son temas más de construcción, cuesta muchísimo, muchísimo. Los argentinos a veces reaccionamos cuando ya el daño está hecho, cuando ya en una candidatura aparece un corrupto, un violador, etcétera, o cuando se roban las boletas, boleta única papel, todas las elecciones pasa lo mismo. La gente en las redes, los partidos políticos de todos los colores diciendo me robaron las boletas. De 2008 que la pedimos. Desde claro, 2008. Bueno, 2008. Y hay, desde esa época, sí. ¿verdad? No, y hay inclusive 2 circulares de ese año de la Cámara Nacional Electoral pidiendo al Congreso que tratara la boleta única de papel. Exacto. Y nunca avanzaron. Yo creo que este año sí van a avanzar estas iniciativas. Al menos boleta única y voto por correo, yo creo que avanzan y que van a ser ley. Estoy casi seguro, convencido. Ficha limpia, todos los años este año parecía como que sí, vos, Clara, hablabas de la composición. Para temas de modificación en materia electoral y de partidos políticos, por constitución se necesita una mayoría especial. Claro, entonces no es tan fácil. Por eso en Cava no tenemos ficha limpia, porque se necesitan 40 votos y todos los años, los 2 años atrás, Pablo estuvo ese día en la sesión, recuerdo,
faltó un voto o 2 votos, nunca... Un voto faltó. Un voto, y ahora estamos aún un poquito peor que en eso El labanismo justamente. se había borrado, que había hablado con nosotros y que dijo que lo voy a investigar, lo voy a laburar y se borró ese día. Y la otra fue la de la izquierda. Claro. Y ahora A este mí año justamente... lo que me indigna es como que no te entra en la cabeza que no quieran aprobar algo así, porque tenés que ser un delincuente para no aprobarlo. O sea, tenés que estar pensando en que yo no voy a entrar si se aprueba esta ley. Es como Banda. que es vergonzoso. Y también creo que vos decías recién, la gente a lo mejor firma más rápidamente algo que tenga que ver con la defensa de los animales o del medio ambiente, pero no esto. Y a lo mejor es porque la mayoría piensa que aún con una ley van a estar igual los corruptos, porque vivimos Claro. desde hace décadas con políticos corruptos, conviviendo con ellos y viendo las cosas que hacen, y como dice Pablo, el problema es la justicia, o sea, no hay una justicia que Se ha, lo premie. se ha normalizado. Yo me acuerdo en una ciudad que se llama Pilar de Córdoba, que el año pasado se hizo, Lucas Tosco logró que se hiciese ordenanza. Había en el 2019 un candidato, que fue un caso que salió en todos los programas de televisión en ese entonces, hizo la candidatura a la campaña desde la cárcel, literal, literal. Eh, y el año pasado lograron que fuese ley. Pero cuando fueron de Canal 13, me acuerdo hacer la entrevista, que le preguntaban a todo, de todas las edades, y todos coincidían lo mismo. Bueno, es corrupto, pero ¿qué político no es corrupto? Bueno, robó, pero nos hizo en la esquina, nos puso el semáforo, qué sé yo. Pero si todos son iguales. Entonces, en ese todos son iguales, en ese todo, y se normalizaba. Repito, Pilar, una ciudad de Córdoba, pero si lo pensamos en cualquier lado es así. Yo creo que es un tema de que se ha normalizado. Si alguien habla de delitos de lesa humanidad, como en el 2009 se incluyó dentro de ficha limpia, con procesamiento, no con condena. Justamente para eso no se cuestiona, estamos todos de acuerdo. Y repito, no es con condena, sino con procesamiento. Y yo estoy de acuerdo con procesamiento. Como también estoy de acuerdo que con corrupción, porque es un delito, un atentado contra el sistema democrático, repito, que está en la Totalmente. Constitución. Claro. Entonces ya con un procesamiento para mí inhabilitado hasta que resuelva su situación. Si es Total, condenado, hasta que cumpla la pena. lo hablamos la semana pasada con Clarita, ¿te acordás que hablamos el tema Sí, de este? ¿Cómo es posible que, a ver, si vos estás con los resortes del poder y estás tratando de que no haya alternancia política, porque una de las razones por las cuales vos te querés aferrar al poder es que justamente estás evitando que haya justicia por los delitos que cometiste, lógicamente que es irreversible esta instancia. Entonces, la única manera de revertirlo es presionando a la ciudadanía para que encontremos mecanismos legales que acoten el margen de acción de estos delincuentes que tomaron por asalto el poder. Entonces, ahí es donde yo siempre critico directamente a la justicia, le miro a la cara y le digo, ustedes son unos inmorales. Primero que nada, ¿por qué? Porque ustedes no pueden hacerse cargo de ser jueces imparciales si tienen el culo sucio, porque le van a salir la SIDA y todas las capas geológicas de los espías a decir, mirá qué carpetita tengo con tu amante, que sos un falopero o con lo que sea. Flaco, no podés ser juez. Lo único que querés es Claro, un lo que pasa que, carguito Pablo, ¿cómo llegan los jueces a su lugar? ¿A nivel nacional o a nivel provincial? Por eso digo, el tema de la por corrupción decisión es todo un... política. Claro, es un sistema, es, digamos, algo endémico, estructural, cuesta mucho desarticular eso. Y yo coincido con quienes lo sostienen que la única forma es desde la sociedad civil. Pero los jueces que están, no sé, ejemplo, no sé, hablan, a mí me cuentan, por ejemplo, ejemplo Santiago del Estero o algunas provincias. ¿Cómo llegan Uruguay. esos jueces ahí? Sí, en todas las provincias, porque todas, hasta las que uno se imagina como que son las más elevadas en niveles de institucionalidad. Entonces esto es como que se va ampliando, se va ampliando. Es la Ficha gangrena, ¿eh? limpia soluciona, claro, ficha limpia soluciona esto, no lo soluciona, porque es muy probable que, por ejemplo, como me cuentan, en provincias como Santiago del Estero, las denuncias de corrupción directamente ni avanzan. Entonces, uno dice, ¿sirve ficha limpia ahí? Y no, pero bueno, al menos intentamos empezar a generar, a poner en debate este tema, a que se hable, a que se mencione a los abusadores, a los corruptos, y que con esto de las redes sociales se pueda... Es un comienzo, ¿sí? Como para poder ahora, decir, estamos no, sí, intentando hacer algo dentro de lo que es el cambio cultural. tal cual, por lo menos pensar que uno puede aportar algo, no es nada, son 2 segundos, apoyar una iniciativa de este tipo me parece que nos hace a todos, nos hace bien a todos, ¿no? Pero me quiero ir Exacto. al otro tema, porque yo estaba convencida de que los extranjeros hasta algún momento determinado votaban desde afuera en sus embajadas
o donde los consulados, o donde fuera. Y me estaba acordando que acá se abren las embajadas de Paraguay, de Bolivia, de Nicaragua, de cualquier país del mundo. Es más, yo voto como ciudadana italiana sin ningún problema cuando tengo que ir a votar. ¿Cómo puede ser que la Argentina abra las embajadas de los países que les conviene para que sus ciudadanos vayan a votar a algún candidato que les conviene a los de acá y no puedan votar los argentinos que están afuera? ¿En qué momento se frenó esta ley que yo sé que existía, que se podía hacer? No, el tema es así. Desde 1991 está la ley 24.007 que habilitó, a partir del 91 en adelante, habilitó el voto para los argentinos residentes en el exterior. ¿Qué pasaba? Si alguien vive en Madrid, en Barcelona, no sé, en algún lugar, no sé, en algún lugar donde tiene una embajada o un consulado, no tiene problemas. Aún así, ustedes mencionarán algo que me contaban todo un grupo de personas que están desde Miami, que nos reunimos el otro día, por ejemplo, que ponían una sola mesa y era impresionante, se desbordaba, la gente se terminaba yendo porque parecía como a propósito. Ellos nos decían, parecía a propósito, sabiendo que iba a venir gente de todo el estado, sí, perdón, no conozco mucho Estados Unidos, ellos nos contaban todo, pero sabiendo que iban a venir todos al consulado, ponían una mesa, se armaban unas colas, la gente se terminaba cansando y yendo. Entonces, desde el 91 en adelante existe la cosa. El artículo 5 de esta ley decía que el Poder Ejecutivo podía reglamentar toda la parte operativa. Así es que boleta única, lo reglamentaron así, para lo que son personas privadas de la libertad y procesadas y para personas en el exterior. Ya votan con boleta única hace muchísimos años. Lo que hizo el expresidente Macri fue, en base a ese artículo que decía que el Poder Ejecutivo podía reglamentar la parte operativa, estableció este derecho a votar por correo. El año pasado, esto en el 2019, se triplicó la cantidad de votantes. El año pasado, el actual presidente deroga ese decreto diciendo, bueno, que salga por ley del Congreso. Vamos a ver, yo lo que digo, espero que ahora, que está con fuerza la ley, bueno, ahora apoyen, porque si eliminaron un derecho, ¿sí? Si eliminaron un derecho en este país donde hablamos de la ampliación de derechos, y me parece genial, extraordinario y todo, pero no eliminemos algunos derechos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en febrero de este año la Corte Suprema habilitó y pidió al Congreso que avanzara con estipular bien claro qué condenados podían votar, ¿sí? Entonces, los procesados ya votan, y está bárbaro, son 18.000 electores habilitados en las cárceles para votar. ¿Por qué a los argentinos que siguen siendo argentinos, porque esto todos los días lo discutimos en las redes y no se puede creer, ¿sí? La gente, algunas personas que dicen, no, si se fue de Argentina, vamos a decirlo sencillo, lo voy a traducir. Bueno, telepatía, Pablo. Te dicen así y uno no lo puede creer, pero si está en la Constitución, si no está de acuerdo con eso, discúlpame, porque a los argentinos cuando hay que cobrar impuestos o cosas, digamos, por más que estén afuera, en eso. Pero más allá de eso, la Constitución es clara. Al que no le gusta tiene que modificar la Constitución. Entonces, a partir del año pasado ya no pudieron, y por eso fue que el año pasado bajó tanto y el 5% solo del padrón pudo votar. Yo quiero creer que no es por los resultados de la elección de 2019, donde hubo dos partidos, dos bloques o espacios que tuvieron muchos votos y otros no. Quiero creer que no fue por eso. Quiero creer que dijeron, bueno, vamos y saquemos la ley y todo, la debatimos y la vamos a apoyar, obviamente si sale de la legislatura, el Congreso Nacional, y así que bueno, este año nos lo demostrarán. Tremendo, la verdad. Es como que, te digo, yo me estoy enterando de muchas cosas que desconocía, esto de la reglamentación de Alberto Fernández con respecto a la gente que está afuera. Obviamente que no les convenía, es obvio. Les conviene el voto de los presos, pero no les conviene el voto de los que se fueron o de los que viven afuera y a lo mejor ven la realidad argentina con otros ojos, ¿no? Siempre pasa eso en Argentina. Te avisan de afuera lo que está pasando acá. Claro, lo interesante es, sabemos, todos tenemos, bueno, yo en mi caso cercano tengo, y bueno, todos conocemos casos que se han ido, hay muchos jóvenes que se han ido. ¿Sí? Por ejemplo, y esto lo quiero destacar, por ejemplo, ya al proyecto de ley que presentó en el 2020 Silvia Los Penatos, pensemos que esto es importante, había 24 diputados que apoyaban, hoy por hoy son 70. ¿Y qué es lo que a mí me pareció extraordinario? Por ejemplo, Espert, Carolina Píparo,
diputados de determinados partidos de Río Negro. Se empezaron, Alejandro Topo Rodríguez del Partido de Consenso Federal, se empezaron a sumar siendo de distintos otros bloques, ¿no? Pero quería explicar, apuntar al caso de Espert y de Carolina Píparo, que se sumaron al proyecto, me pareció fenomenal. Ojalá, le estamos pidiendo, pero no hemos obtenido respuesta aún, Milei y la diputada Villarruel, porque, a ver, no por conveniencia, esto no hay que hacerlo porque tenga 10 votos más o 10 votos menos, pues, sino porque está en la Constitución. Pero a veces los políticos en general hacen las cosas por conveniencia, y bueno, en ese caso tendrían que saber que en el 2019 ya mucha gente votó Avanza Libertad en el exterior. Mucha. Así es. Bueno, es como que realmente, Gastón Ignacio Marra, yo te agradezco como ciudadana realmente lo que haces, porque te veo todo el tiempo peleando y peleando y peleando, y mucha gente que te sigue, o sea que vale la pena, realmente que a lo mejor... Trabajo en equipo. No, pero el tema es que yo voy a empezar a robar políticos, a robar, no a robar. Sí. No, a robar no entiendan mal. Hay que ser intensos, como dijo Fargosi. Claro, pero el tema es, ¿firmaste? Vos firmaste, vamos a empezar a hacer la campaña, a ver qué contestan. Algunos te van a contestar, algunos no. Pero me parece que es fundamental, realmente, o sea, claro, tenés que tener la seguridad de que sos una persona honesta para poder candidatearte o ser funcionario de algún sector de la política. Si no, no queremos más a estos chantas, ladrones, corruptos, que nos vienen envenenando la vida, toda la vida entera, generaciones enteras. Así que, aparte, Clara, no sé, Pablito, una cosita que es importante, nada más para aclarar, a veces a uno le da bronca en este país. Yo me acuerdo de muy chico, mi madre, que justo está acá, siempre decía, bueno, los argentinos somos hijos del rigor. Nosotros no cortamos calles, no tiramos piedras, no obstaculizamos el tránsito, no vamos y molestamos a nadie en las oficinas, en las puertas, en las ventanas. Siempre hemos hecho las cosas de las redes sociales de forma respetuosa, robando, como bien mencionaste recién. Si el político se aburre, nos silencia y listo, no es más que eso, no es ninguna ciencia, no es que de ahí sabe que tenemos afuera todo el día, claro, que te bloquean como pasó con extinción de dominio, me acuerdo Sacnun, que me bloqueó, yo dije, pero ¿por qué eso? Yo nunca era presidente de una comisión entonces, pero bueno, no importa, son muchas anécdotas para hablar en otro, pero nosotros no estábamos con los bombos en las puertas, lo hacemos siempre de forma respetuosa. Y lamentablemente a veces uno dice, ¿sirve esto en este país? O en este país te dan bolilla cuando te ven en las calles o cuando cortás una calle, por más que sean 5 personas. A veces uno lo piensa. Yo muchas veces he dicho, bueno, cambiemos la estrategia, y después digo, no, nosotros vamos a seguir con esta misma línea, siendo respetuosos a los diputados, invitando a firmar. ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo, porque cuando te llenan una calle, ahí los políticos se empiezan a asustar. Pero bueno, nosotros lo seguiremos haciendo así, usando esta herramienta que tenemos, que es una red social, y a todos los que nos estén escuchando, el poder que tenemos es infinito. Nosotros hemos logrado, como dije, Mendoza, Chubut, Salta, hemos logrado poner los temas con extinción de dominio, con ficha limpia, con boleta única, ahora con el voto que ya suma, lo que les contaba, 50 diputados más. A veces es difícil porque no vemos resultados en el tiempo, pero siempre vamos a hacer un grupo, trabajar en equipo. Algunas veces unos se bajan, después vuelven, siempre vamos a estar muchos como para poder seguir adelante y no dejarnos vencer, porque justamente a veces uno cree que eso es lo que quieren, dejarnos vencer, que uno termine con la apatía. Y bueno, ojalá que algún día, no sé, ya no tengamos que estar hablando de anomia y todas estas cosas en nuestro país. Qué bueno que trajiste a Nino, en serio, la verdad que me encanta porque lo es mencionamos que siempre. Te escuchaba y le digo a mi sobrino, alcanzame el libro, porque digo, para ahí, era... Debería ser obligatorio en el quinto año de todos los secundarios del país. No, están leyendo sinceramente, Pablo, ya te lo dije, te dije. Primero sinceramente, después leerán lo demás. Bueno, Gastón, gracias. Bueno, les agradezco mucho, Pablo y Clara, y bueno, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Estamos viendo. Chao. Tremendo, ¿no? Realmente vamos a pedirle a los que nos escuchan, por lo menos, que lo difundan, que firmen, porque es importante. Que compartan la petición. Sí, si no, pues, o sea, no te comprometes a nada, nos están pidiendo que te afilies a un partido, es simplemente decir, queremos gente idónea y gente honesta, o sea, gente que no tenga proceso, no proceso, condena, ni siquiera eso. Y que puedan votar todos los argentinos en donde sea que estén. Eso me parece tremendo. Porque es un momento muy duro esto. También esto tiene que ver con la anomia, Clarita.
La gente que huye de Argentina buscando un destino mejor, buscando una sociedad más pacífica, buscando la oportunidad de ser felices, de hacer su proyecto de vida, lo hacen porque están sintiendo que el país no es capaz de dárselo. Y para que eso nos duela realmente, tenemos que ser conscientes que los que se fueron y no vuelven es porque realmente llegaron al límite para dejar la tierra, dejar sus afectos, dejar a todos los conocidos, dejar su calle, su casa, dejar su barrio, dejar a sus mascotas o no. Hay situaciones que realmente son desgarradoras para lo que es el exilio. Era el peor de el peor de los castigos en la Grecia ateniense, ¿no? En la democracia directa. Claro, te Cuando desterraban. te desterraban y te Claro. sacaban de tu tierra. Entonces, no entender que tenemos un montón de gente que podría estar soñando otro país, aportando desde afuera, diciendo, yo quiero volver a Argentina cuando Argentina alcance este estatus de igualdad, de libertad, de respeto, de participación, de transparencia, cuando realmente logremos que erradiquemos esta lacra que está secando la vida de cada uno de nosotros a diario, en esta psicopatía en continuado, porque lo que pasó ayer realmente era una psicopatía en continuado. Esto que hablamos de gaslighting político, ¿quieren saber qué es el gaslighting político? Lean las declaraciones de todos estos delincuentes pichones de psicópata para que vean lo que nos pasa a diario, los argentinos que laburan, que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar y no quieren saber más nada y apagan la radio, apagan la televisión, no lo escuchan, no, la política es una mierda. Vamos a decirlo clarito, la política no es una mierda, la política con mayúscula es sagrada. Es nuestra única herramienta para poder gestionar la convivencia pacífica de esto que nosotros defendemos como nuestra tierra, como nuestro país, como nuestra nación, como el lugar donde nacimos, nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y donde queremos ir viendo un desarrollo en el cual nos permita disfrutar. Para que eso cambie, tenemos que ser ciudadanos. Y la participación ciudadana es fundamental en cualquier sistema político. El problema es que nos olvidamos que eso es esencial. Y ahí es donde está diciendo, lo de Carlos Nino, que habla de anomia, Al que es margen el de la libro ley. Sí. que habla de anomia, es un libro que habla de anomia, Nino trabaja perfectamente sobre esto que yo digo, que parece que yo lo estoy diciendo porque soy, no, esto lo vienen diciendo Guillermo O'Donnell, Nino, tenemos un montón de gente que ha tratado de encontrar la vuelta a esto, pero siempre la situación pasa porque no tenemos calidad ni virtud en la política. Y ahí, obviamente, si tenemos que desglosar el resto de temas, si querés hacemos un punteo rápido antes que se nos vayan y vayan apagando YouTube. No sé qué te parece. Mira, al margen de todo lo que ya todos los colegas hablaron sobre lo de ayer, y fueron muchos los que levantaron la voz diciendo dejen de mentir, porque ya no es, o sea, hace 30 años atrás, si vos decías que era parcial la memoria de la que están hablando, te decían, ah, esta es pro militar, o este. Pero ya no ocurre eso. Ahora levantamos la voz y decimos, digan la verdad, porque están mintiendo tremendamente. Pero yo sí quería recordar un tema que me pareció, hay dos en realidad. Una es que hoy, 25 de marzo, se cumplen 45 años de la desaparición de Rodolfo Walsh, que muchos de nosotros lo conocimos porque escribió excelentes libros, y muchos desconocen que fue un terrorista, o sea, que mató gente, lamentablemente. Claro, el Cayó como terrorista, sí, cayó en tenía un que tomar. enfrentamiento. Sí, claro, o sea, en realidad él sacó un arma cuando lo quisieron detener, lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo o lo estaban mirando de alguna manera y terminó desaparecido, o sea, no se sabe dónde está. Pero al margen del escritor que fue, el tipo mató gente, o sea, es la realidad de la vida, lamentablemente, y yo lo voy a valorar como escritor. Pero el kirchnerismo o esta gente que no sé qué nombre tiene ya, porque no tengo idea qué son, porque ahora están divididos, así que no sabés de qué parte de la galaxia vienen, lo tomaron como si fuera un emblema. En breve vemos algún edificio, algún monumento, y le dieron a Milagro Sala el premio de la Universidad o de la Facultad de Periodismo de La Plata, que suele entregar estos premios a delincuentes, porque ya lo hizo antes. Lo hizo O sea, con lo hizo con Chávez, Chávez, claro, Vudú, con Cristina, con Vudú, con o Cristina. sea, todo lo que están en la. Bueno, faltaba que se lo diera a Milagro Sala, que es lo peor, creo, lo peor de todo, porque ella ni siquiera puede estar a la altura de nada. O sea, una mina que maltrató gente, que se quedó con Abusadora. abusadora. Una Violación de abusadora. derechos humanos. A ver, Juan Cristónomo, que hizo Jujuy Desoído, si ven Sí, ese documental,
es desgarrador. Testimonios de gente que fue abusada, violaciones de derechos humanos. Milagro Sala es horrible y fue revisada su condena por, no sé, 11 jueces, no me acuerdo cuántos jueces, porque encima tiene varias causas y tiene otras causas más, porque sigue obviamente avanzando distintas causas que han sido en consecuencia de todo lo que se fue investigando. Todavía no está presa por por sueño compartido. Sí, que fue también parte con Joe Klender, Eve Bonafini y todo eso en la gestión de lo que es el tema de la construcción de casas. ¿Te acordás? Sí, claro. Los barrios que dejó inconclusos. Bueno, compartían el mismo hobby, el hobby de quedarse con el dinero del Estado para hacer casas y estafar a los pobres. O sea, una cosa hermosa, desde el punto de vista moral y ético, realmente que el pato queda complicado, ¿no? Cuando uno intenta entender a estos muchachos y cómo es posible que haya gente que los defienda. Que los defienda bajo una bandera ideológica bastante pedorra, porque ni siquiera son tan contradictorios que no pueden sostener ni siquiera 10 minutos de discusión con altura y un debate. O sea, uno puede escucharnos que estamos enojados, crispados, que puteamos, lo que sea, pero la realidad es que es tan violento el entorno político de Argentina que lo que tenemos que recuperar es la verdad y la capacidad de escuchar y de decir las cosas con los datos. Dato mata relato. Entonces, no me vendas una revisión de la historia o reescribir la historia, como en 1984, en el libro de George Orwell, lo explican con el misterio de la verdad, en el cual iban borrando selectivamente todos los archivos para cambiar la historia e imaginar un nuevo paradigma o un nuevo sistema político, porque eso se llama totalitarismo, fascismo, autoritarismo, lo que quiera. Poner en el formato que sea, con más o menos control y obviamente participación en la discusión política, pero están buscando que Argentina se degrade por completo su estatus de país democrático y libertad y obviamente un Estado de Derecho como una democracia occidental liberal como fue la que crearon nuestros padres fundadores y que intentamos perfeccionar a lo largo de todos estos años infructuosamente. Por esto que decía Gastón, hay artículos de la Constitución de 1994 que no han sido todavía reglamentados. Sí, es verdad, es cierto. Y hay un montón de normas y obviamente de tratados internacionales que tienen estatus constitucional, rango constitucional, ¿sí? El artículo 75, inciso 22, donde están todos los tratados internacionales, tienen estatus de constitución, o sea, todas esas palabritas que están dentro de esos tratados forman parte de nuestra constitución también. Entonces, lo que decía Gastón, no podés oponerte a algo que está dentro de nuestro contrato social. No te podés oponer a que tus compatriotas, en donde sea que estén, tengan posibilidad de acceder a sufragar, a su derecho de sufragar. Entonces, el problema es que tenemos una mentalidad fascista que le heredamos de la década del 30 para acá, con las experiencias del peronismo y todos los que andaban coqueteando con Mussolini, con Hitler, con Franco, y lo ayornaron a este estado en el cual hoy no podemos hablar de democracia. No podemos hablar de democracia. Lo único que podemos hablar es de una casta y grupos políticos que están tomando por asalto el Estado. Te voy a aportar un nombre para así terminamos de hacer el despelote que hacemos todas las semanas. Tetamanti. ¿Te suena Tetamanti? Tetamanti. Mira qué lindo que traje esta Tetamanti. No, pero, o sea, realmente es increíble desconocer. O sea, hubo dos, vamos a aclarar porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, hubo dos indicaciones hacia la reunión que iba a condenar o que condenó a Rusia por la invasión a Ucrania. Por el lado de Cafiero le dijeron, tienen que condenar en nombre de la Argentina. Y el vicecanciller, que se llama Tetamanti, que responde a la señora esta que tenemos de vicepresidente, presidenta en ejercicio, o no sé, en la oscuridad, en las sombras, le dijo que tenía que votar que no. Y a favor de Rusia. A favor de Rusia y además por una no sé, una iniciativa de Sudáfrica, realmente no sé. Sí. La cosa es que, no, o sea, pasó lo mismo que ¿te acordás cuando fue que Guzmán quiso echar, no me acuerdo el apellido de este señor que era un segundo de la Secretaría de Comercio, ¿te acordás el nombre vos? No lo pudo echar, no lo pudo rajar. Guzmán no pudo echar a uno que estaba en tercera línea. Bueno, acá tenemos lo mismo con, o sea, nada menos que con los que, no importa, ya algunos nos lo van a decir, igual creo que sabemos de qué estamos hablando, aunque si no lo sabemos es
alguien de tercera línea que desconoció que fue despedido por el ministro de Economía y dijo que no se iba y no se fue. Y bueno, y ahora tenemos al vicecanciller, nada menos que tenemos a Santiago Cafiero representándonos ante el mundo una vez en la vida, que dio una orden que era más o menos normal, decir, vamos a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, y el tipo dijo que no, que iba a votar porque Cristina le dijo que tenía que votar a favor de Rusia. O sea, es la locura llevada a los extremos increíbles. Es el ala prorrusa del gobierno, estos chicos Sí, bueno, pero ahora que hizo el negocio con la Sputnik. tenemos dos gobiernos ahora, tenemos dos En realidad, gobiernos. tenemos un gobierno muy mal estructurado, pegado con moco, una coalición obviamente que está ahí junta solamente para retener poder, pero discursivamente una fantochada, que en el ejercicio de la función pública no pueden ponerse de acuerdo para hacer funcionar la máquina del Estado, con las reparticiones porque lo tienen loteado. Esto lo venimos diciendo con Clavito desde siempre, ¿eh? O sea, yo puedo tener muy claro que Alberto Fernández es responsable y que la única responsabilidad que le queda y el único poder que tiene, y ya lo dijimos acá en Sin Saco Política, es dos cosas: amenazar con que renuncia y renunciar. O sea, la lapicera poner, renuncio, Cristina, hacete cargo de este quilombo. ¿Y por qué no lo hace? Porque no les conviene a ninguno. ¿Y por qué Cristina no saca los platos del poder? Porque tampoco le conviene. Entonces, si no se sale los chiquitos, como por ejemplo esta delincuente que está en el PAMI, esta chorra que se fue a México, que está toda la familia, Luana. Luana Polnovich, que está el novio segundo de ella, tiene 5, bueno, lo mismo que pasa con los Cafieros, lo mismo que pasa con los del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llama este pibe? Kreplak. Crepla, que también tiene a todos los familiares, metió familiares, inclusive antes que sacara el decreto Alberto Fernández del tema, ¿te acordás? De la prohibición de nombrar familiares. Bueno, Alberto Fernández hizo un montón de cosas cuando asumió. Reventó obviamente esa posibilidad, posibilitó que por el sistema de gestión electrónica de documentos se incorporara la posibilidad de meter papeles, o sea, truchar el expediente y meterle hojitas, fojas de papel en medio de expediente electrónico, que es blockchain, y que es lo único que estaba progresando en el sentido de la transparencia en Argentina, y que por eso se había avanzado muchos puestos en el ranking de transparencia internacional, y concretamente es el único camino que nos queda, que es hacer fuerza para que desnudar esta ficción de poder, decirles que no les creemos nada y que si ustedes están peleados asuman la responsabilidad de gobernar o que alguno de los dos se corra, pero alguno de los dos se tiene que correr. Porque esto de jugar a que están peleados, que van a romper, yo creo que no van a llegar juntos porque políticamente no les cierra el kirchnerismo ir pegado con moco ya para el 2023, porque se dan cuenta que están perdiendo hasta la capacidad de poder traccionar una segunda vuelta o de poder tener llegar juntos, ¿no? Porque uno está viendo cualquier tipo de encuesta de opinión, y la verdad que el panorama es complicadísimo para Alberto Fernández, que no tiene chance de reelección, por supuesto, pero el único factor desequilibrante ahí son los varones y los, ¿cómo se llama? Los gobernadores y los señores de poder de todas las provincias. ¿Sabes cuándo vamos a notar si hay o no hay aroma a ruptura? Cuando desdoblen las elecciones y empiecen a anticipar las elecciones el año que viene. Cuando desdoblen las elecciones y vamos a ver qué distritos desdoblan, y miremos primero al Gran Norte, el NEA y el NOA, vamos a ver qué pasa con esas provincias. Vamos a ver cuando empiecen a desdoblar para empezar a olfatear qué pasa con este frente de todos que parece menos de todos y cada vez está más enrarecido. Pero la realidad es que el problema hoy de gestión política lo tienen ellos, lo tienen que resolver ellos, y el mientras tanto sigue siendo el gobierno de Alberto, de Cristina, de Máximo, de Loana, de Kicillof, de Kreplak y de toda la manga de delincuentes que están ahí colgados haciendo negocios. ¿Se acuerdan de los fideos y todo lo que nosotros estamos viendo que siguen pasando inadvertidos para la mayoría? Esos son todos el mismo gobierno. Estén o no enojados de un lado o del otro, siguen siendo los mismos que siguen usufructuando el poder y las decisiones de lo que este país necesita y postergando. Independientemente que el acuerdo le diga que sí, que ya esté, que es inminente que se firme con el acuerdo de Estado, y Bonelli y todos los muchachos diciendo ruptura en el frente de todos. Ojo porque ahí se viene la carta de Cristina. Ojo que renuncia tal. Y bueno, pero mientras tanto nosotros estamos en el medio de la fractura, ¿no? O sea, hay gente, como decías vos,
que no, los políticos no quiero saber nada, miro MasterChef, por decir algo. No quiero ver noticieros, pero la verdad es que es preocupante lo que ocurre, y más preocupante todavía es la guerra que todavía parece que vamos perdiendo con los precios y la inflación que no frena. No sé si fuiste a hacer compras, pero en realidad ahora dicen, no, vamos a retrotraer al 10, primero era febrero, después al 10 de marzo, ahora dice que recién lo van a aplicar a partir del 7 de abril, que es cuando se reciclan los precios cuidados. Mientras tanto, en todos lados los precios siguen pum para arriba. Es de locos realmente, no se puede vivir así. Y menos todavía se puede vivir estresado pensando qué es lo que van a hacer mañana. A mí me estresa tremendamente saber que de madrugada, cuando todos dormimos, aparece algo nuevo en el boletín oficial. De verdad te digo, me da mucho miedo. Pero bueno, es lo que hay. Como Bueno, el hoy nos decreto de la fuimos, retención del sábado pasado, tal cual. claro, tal cual, salió en la madrugada. Pablo, tenemos que, no sé, que quedó muchas cosas, pero No, tenemos quedó que. mucho. Queríamos hacer una especie de fresh de este primer mes de esta horrenda guerra que está llevando Rusia sobre Ucrania. Pero bueno, va a quedar para la próxima semana y bueno, creo que hicimos un buen. Hicimos lo que teníamos que hacer, que traerlo a Gastón y que cuente todas estas iniciativas que ustedes pueden dar a difusión y compartir y machacar, porque la solución argentina está en los ciudadanos. Nadie más. Ahora vamos a poner un link para que todos puedan firmar ficha limpia, y la otra no sé cómo se llama, la de los El voto de electores en el exterior. en el exterior. Vamos a poner los links correspondientes en la descripción de este Y boleta programa, única. y boleta única, que son tres cosas que podemos hacer y que no nos va a llevar ni más de un minuto, y que sería mejorar un poco la calidad de vida, a lo mejor no para nosotros, pero para la posteridad. Bueno, Pablo Olivera da Silva, nos vemos la semana que viene. Así será. Un abrazo para todos, buena semana, que descansen y bueno, los que no lo ven hoy, lo ven mañana, que tengan un lindo fin de semana. Chau.